estamos de vuelta con el querido doctor Ángel González Medina y el día de hoy de cardiología es el tema. Hablamos de hipertensión, hablamos de colesterol, hablamos de todo lo relacionado con la cardiología con el doctor Ángel González Medina, pero en particular hoy estamos conversando sobre el ovario poliquístico y los problemas de salud que acarrea y sobre todo los riesgos cardiovasculares. Usted decía, doctor, que ha mencionado en varias ocasiones el tema de la resistencia a la insulina. Doctor, si estuviéramos hablando con un niño de 8 años y tenemos que explicarle qué es eso de la resistencia a la insulina. A ver. Bueno, lo que ocurre en esa situación es que... Para un niño de 8 años. Vamos a encontrar que la insulina, que es la hormona que secreta el páncreas para que pueda ser utilizable la glucosa para las funciones celulares, esa insulina está aumentada, pero no hay una respuesta adecuada y entonces se aumentan los niveles de glucosa en esos pacientes. Claro, no llega a los niveles de definir al paciente como un paciente diabético, sino que está en un rango que lo pone en riesgo para desarrollar diabetes, pero que si se detecta temprano y hacemos lo que debemos hacer, las decisiones, las herramientas para reducir de peso, dieta, todas las cosas que debemos hacer para evitar que la diabetes se desarrolle, entonces eso lo podemos revertir. Ya. Entonces, ¿cuán frecuente es esta condición de la resistencia a la insulina? Le digo porque la verdad, doctor Ángel González Medina y sobre todo a la población que nos sigue, el tema de la diabetes, al igual que el tema de la hipertensión, son temas bastante serios en nuestro medio y estamos rondando entre prediabético y diabético más de 30%. Algunos informes dan cuenta de que el 13% de la población dominicana es diabético y que aproximadamente un 20% es prediabético. Y si tú juntas los dos, tú estás hablando de un número por encima del 30%. No, lo peor de eso, Mauri, es que va ascendiendo. Y que se va incrementando, porque nosotros en el estudio que se hizo, el estudio FRICAR, para el 2012, ya la diabetes se había duplicado a lo que había pasado a final del siglo pasado. Y nosotros encontramos además no solamente un 10% de diabéticos, sino 15% con resistencia a la insulina, es decir, con prediabetes. ¿Y qué pasó unos años después? Que ese 10%, cuando se hicieron el estudio, el grupo del INDEN y de UNIBE, ¿qué pasó? 15, 16% de diabetes, 15%. Entonces, ahí estaban parte de los que eran prediabéticos antes, que no fueron diagnosticados. Que migraron entonces. No fueron manejados adecuadamente. Sí. Por eso que se habla que la diabetes se va a duplicar para el 2030. Doctor. Que como va a pasar con la mortalidad cardiovascular, se espera que va a haber un aumento significativo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se ha avanzado en la prevención y en las herramientas de manejo, ya sea farmacológica o con tecnología de punta para mejorar a los pacientes, la enfermedad cardiovascular cada vez se está elevando más. Se está elevando más y lo peor, en la población joven. Sí. En la población joven y los países subdesarrollados, sobre todo el comentario que hacía Mauri anteriormente en el programa, fruto de una salud que está deteriorada. Primero, por un estilo de vida de muy mala calidad y una dieta que no es nada saludable. Y una expresión que nosotros le hemos comprado al doctor José Celis Ripley, que estilo de vida, por un lado, pero sobre todo la determinación social. Los no determinantes sociales, claro. La determinación social, porque es un tema político. Cuando se dice la determinación social, lo que el Estado Dominicano ha definido frente a ese problema de salud. Claro. Porque yo puedo de manera individual asumir un estilo de vida. Yo, que tengo algún nivel de conocimiento y opciones. Pero si desde el Palacio Nacional no se toman las decisiones tendentes a que exista un ambiente saludable, la población va a seguir enfermando, va a seguir siendo una carga para ellos en primer lugar y para la propia sociedad. Claro, es que fíjate que el problema no solamente son cifras, es tomar las medidas
que son necesarias. Esa es la exigencia que hacemos hoy, que adolecemos de una política, ya no solamente de las autoridades, sino incluso de las sociedades médicas. Claro. ¿Cuál es su papel de orientar a la sociedad y de contribuir a que esto cambie? Yeah. Y entonces, eso es trascendente, empezando por la educación. Empezando no solamente ya después de la educación, desde pequeño, para que el niño aprenda un estilo de vida saludable, incluyendo la dieta o la alimentación, sino que el Estado se preocupe por la calidad alimentaria. Claro, no solamente disponibilidad de alimentos, sino calidad alimentaria. O sea, ¿qué vamos a hacer con los pesticidas y los vegetales? ¿Qué vamos a hacer con los productos que nos venden como a veces de buena calidad que no lo son? O sea, no hay auditoría, no hay revisión. Y fíjense la resistencia no de la insulina, sino de la industria, de que la gente conozca el etiquetado correcto y frontal de los productos. Como la Asociación de Empresarios, creo que era básicamente de Mercasid, que daba un artículo cuenta hace unas 3 semanas de la resistencia que decía la señora que lleva la voz cantante de esta empresa, su resistencia a que en la República Dominicana, cuando usted va a un mercado y usted compra un producto, usted sepa, con letras claras, grandes y específicas de lo que usted está comprando. Entonces, eso es parte de la determinación que necesita un Estado para producir un ambiente que sea saludable. Doctor. Sumamente trascendente. Fíjate, sí. Perdón que te interrumpa. No, para nada. Precisamente para hacer un comentario. Por ejemplo, tú sabes que está muy de moda en la clase media comprar yogur para proteger la salud. Y yo estaba revisando precisamente un yogur de los que tienen más demanda. La cantidad dice 0 grasa, 0 calorías, 0 azúcar. ¿Y qué? Pero el yogur es dulce. Entonces, ¿qué tiene? Un edulcorante que se ha demostrado. El año pasado salió una publicación claramente demostrando que producía tanto riesgo o más que el azúcar natural si tú la consumes como azúcar orgánica. Entonces, ¿en qué fíjate, estamos? Entonces, claro. Lo que hay es promover que la gente comience a consumir el yogur, pero sin azúcar. No tiene que tener azúcar, sino de manera natural. Y entonces investigar, porque no solamente que te traigan un producto del extranjero, porque viene de fuera, es un producto de calidad. No, vamos a auditar, porque hay un departamento en agricultura. Agricultura es un departamento o una entidad que se encarga de la calidad alimentaria. ¿Quién audita que eso es verdad, que lo que tiene ese producto está ahí? Así es. Así es. Doctor, nosotros tenemos una cantidad digamos, de problemas que se derivan del síndrome del ovario poliquístico. Ya usted ha señalado el tema de el aumento que tiene, ¿verdad?, la insulina, del azúcar, perdón, en nuestro cuerpo, producto de la resistencia a la insulina, y lo que posteriormente puede llevarte a prediabetes y a diabetes, en este caso. Pero hay otras situaciones que son, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado, ¿no?, que tener ovario poliquístico es una condición que aumenta el riesgo. ¿Por qué mecanismo? Bueno, por todos los mecanismos que yo explicaba. O sea, hay un trastorno cardiometabólico, pero inducido. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la presencia de múltiples quistes, de que aumenten los niveles de andrógenos, por ejemplo, lo que se sepa, lo que se conozca. Entonces, ¿eso cómo lleva a que tu corazón, a que tu presión, a que tu colesterol y todo eso pueda alterarse? Bueno, se comienzan a producir una cascada, vamos a llamar, una cascada de sustancias en respuesta a esa condición, que son de sustancias que tenemos en el organismo, pero que hay un equilibrio siempre. Exacto. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama lectina. La leptina. La lectina es liberada por el adipocito. Por la grasa, tejido graso. Sí, pero la lectina es una condición que aumenta el riesgo cardiovascular porque es proinflamatoria. Exacto. ¿Te fijas? Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome poliquístico tienen proteína C reactiva de alta sensibilidad elevada. ¿Qué es la proteína? Es un biomarcador, es una proteína que se libera en los estados inflamatorios. Cuando hay inflamación, usted manda a hacer un PCR. Por ejemplo, y está aumentado. Cuando yo veo una persona obesa,
una de las cosas que le mando a hacer una proteína C reactiva de alta sensibilidad. Por el hecho de ser obeso. Sí, porque ya yo ahí voy a descubrir que tiene inflamación, porque que la obesidad es una causa de inflamación. Es inflamación por donde quiera que tú lo veas. Y por eso la obesidad se asocia con hipertensión. Claro. Y se asocia con aterosclerosis. Y se asocia con diabetes. Porque va provocando una serie de alteraciones en el organismo que al final van a aparecer todas estas consecuencias. Por ejemplo, se sabe que por lo menos 11 proteínas que aumentan, proteínas o biomarcadores, vamos a llamarlas así, pero son proteínas, que se van liberando y están aumentadas en el plasma, en el suero, en la sangre, en la circulación de la población. 11 proteínas que aumentan el riesgo cardiovascular están elevadas en esos pacientes, en estudios que se ha realizado. Entonces, cuando tú provocas esto, ¿qué va a pasar? Que eso va a repercutir sobre aquel órgano tan noble que siempre hemos hablado, del endotelio vascular. Porque entonces eso precipita cambios, cambios que se van a producir en esa membranita que llevan a trastornos de la circulación, trombosis, inflamación, daño en las arterias coronarias. Y entonces todo eso va a ir repercutiendo. Y eso lo hace el cardiólogo. O sea, cuando usted recibe una mujer con características como la que ya hemos mencionado, mujer que tiene obesidad, que no ve su menstruación de manera regular, que comenzó a debutar con hipertensión, pero por eso va donde el médico cardiólogo, ¿verdad? Claro. Por eso va donde el internista, pues si no fuera donde su ginecólogo. Entonces, ¿cómo se diagnostica desde el punto de vista general? Usted ha dicho, bueno, la inspección, el examen físico que se hace, pero además de esto, doctor, ¿cómo usted le pone el sello y le dice, bueno, este es un síndrome de ovario poliquístico? Mira, una pregunta importantísima, porque el primer llamado que se establece es que cuando tú ves a una paciente que tiene ovario poliquístico, ¿cómo tú vas? Es decir, el ginecólogo, por ejemplo. Bueno, pues buscar de inmediato sus niveles de andrógeno. De andrógeno. Los niveles Hay que hacerle niveles o sea, pedirle pruebas hormonales. Claro, y pruebas biomoleculares, biomarcadores como andrógenos, la proteína C reactiva de alta sensibilidad y cualquier otro trastorno de lo que hemos mencionado. Por lo menos tener 2 de 3, ya tú tienes el diagnóstico, aunque no tenga la repercusión clínica. Mira lo importante, ¿por qué? Porque si tú lo detectas a tiempo y tratas a ese paciente con tiempo, entonces probablemente no va a desarrollar el síndrome completo ya con las repercusiones clínicas. Sí, Doctor, adelante. hay otro aspecto en esto del síndrome de ovarios poliquísticos y es que en muchos casos las pacientes son tratadas con anticonceptivos. ¿Los anticonceptivos aumentan aún más el riesgo de que esta paciente tenga alguna enfermedad cardiovascular o de otros órganos? Bueno, los anticonceptivos son una causa de hipertensión arterial, su uso crónico. Entonces hay que buscar el equilibrio. Entre los anticonceptivos hay fórmulas donde tú tienes un equilibrio de un bajo nivel de estrógeno, obviamente, y ¿qué le vamos a dar a esa paciente? Entonces, continuando con lo que decía Mauri, eso desde el punto de vista de lo biomolecular, Sí. que tú vas a partir, pero se considera que la mayoría de las veces el diagnóstico tú lo vas a confirmar ¿con qué? Con una sonografía abdominopélvica, donde tú vas a encontrar. O sea, hay que hacer imágenes Hay para que buscar hacer los imágenes. quistes, ¿no? Correcto. Y puedes hacer otras imágenes buscando ya, sobre todo de la edad de la paciente. Si tú tienes una paciente que ya tiene 20 y tantos años o 30 más años, entonces tú dices, espérate, vamos a evaluar el riesgo cardiovascular de esta paciente, porque se considera que ya tiene 10, 15 años con esta condición y que algo ha pasado. Ya no solamente haciendo determinaciones de laboratorio, sino con imágenes, donde tú vas a hacer un Doppler de carótida, vas a hacer un Doppler de las arterias de las piernas, que muchas veces es donde aparece primero la enfermedad aterosclerótica es en las arterias de las piernas, y los otros factores de riesgo cardiovascular. De eso va a depender la intensidad del manejo, porque va a incluir que dependiendo del riesgo que tú encuentres, si tiene hipertensión, si tiene resistencia a la insulina, entonces ya implica no solamente el tratar el ovario poliquístico,
directamente, sino que implica medicación para contrarrestar la resistencia a la insulina, incluso estatinas. Sí, porque uno de los Si problemas, encuentra datos de aterosclerosis en su clínica, tiene que hacerlo. uno de los problemas que O tiene lípidos elevados. el síndrome de ovario poliquístico justamente es esto, que la paciente pues tiene la tendencia a tener alteración en el colesterol, tanto en el colesterol bueno como en el malo. Y entonces en esos casos, como forma de proteger a esta mujer, entonces hay que instalar terapia con las estatinas, que son pues medicamentos que están indicados en casos específicos, ¿no? Correcto, correcto. Y tú ves incluso mujeres jóvenes ya que han tenido ovario poliquístico, que han llegado un poquito tarde, con, vamos a decir, 44, 45 años, y ya tienen enfermedad aterosclerótica importante, mucho calcio en las arterias coronarias, en las arterias carótidas. Y ese calcio en esas arterias es un factor para producir un infarto, Correcto. una muerte súbita, o sea, un problema serio de salud. Obviamente, porque si es una placa de calcio pequeña, de pared, que está adosada ahí, si se toman las medidas del lugar, eso puede no evolucionar, absolutamente. Sí. Pero si no se detecta a tiempo, ni se trata como debe ser, entonces puede evolucionar hacia tener eventos cardiovasculares, Así es, incluyendo el ACV. incluyendo el ACV. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre síndrome de ovario poliquístico y el riesgo cardiometabólico que tienen estas pacientes. No le cambie, retornamos en breve.